Dios les bendiga una vez más con todos ustedes a través de este medio con el fin de poder exaltar, glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre Eterno y Príncipe de Paz, como nos muestra la palabra de Dios. Hoy día estaremos compartiendo algo muy especial en la cual podamos nosotros darnos cuenta cuál es el interés de Dios de que podamos estar juntos. Usted a través de la pantalla chica o probablemente a través del internet o a través de su celular podemos entonces estar de una u otra manera compartiendo esta parte de la palabra. El nacimiento de Jesucristo. Estaremos viendo hoy día este tema tan importante y tan trascendental en la cual todo el mundo se aboca a celebrar la Navidad. Navidad es Jesús, Navidad es la venida del Salvador para que nuestra existencia tenga un compromiso con Él, un compromiso con el Dios eterno. Jesús va a decir en una parte de la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por tanto, amigo y amiga, yo quiero que estés en estos momentos atento a lo que Dios quiere mostrarnos. El libro de Mateo, el capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos va a expresar de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es necesario hacer un recuento histórico de cómo vivía Israel. Israel, según Malaquías, nos muestra a través de la experiencia de este hombre, el último profeta del Antiguo Testamento. Si nosotros hacemos un paralelo del libro de Malaquías al libro de Mateo, terminando el Antiguo Testamento, para empezar el Nuevo Testamento, solamente una página lo divide. Pero cabe resaltar que esta división comprende aproximadamente 400 años para más. Israel, anteriormente en el Antiguo Testamento, había sido tomado, conquistado por el pueblo asirio, por el pueblo imperio babilónico, por los persas que habían hecho esclavo al pueblo de Israel. Pero Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, les había otorgado la libertad de volver nuevamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían estado en cautiverio en estos pueblos. Entonces necesitamos entender que ahora el Imperio Romano había tomado dominio del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Dios ya no escuchaba la oración aproximadamente por 400 años y más al pueblo de Israel? Israel se había olvidado de la ley de Dios. Israel se había olvidado de las normas, de los mandatos que Dios había establecido para que ellos puedan adorarle y alabarle. Israel había dado la espalda a Dios. Amigo y amiga, quiero decirte en esta hora, ¿cuál es tu compromiso que tienes con Dios? Tú estás diariamente responsable y devotamente, si podemos decir la palabra, acercándote a Dios en oración a través de su escritura. La Biblia nos dice que todos los días debemos leer la palabra de Dios, porque ella ha sido impuesta para que nosotros podamos ser edificados, consolados, instruidos para toda buena obra. De tal modo que no debemos dejar nosotros la palabra de Dios de lado. Entonces volvemos. La Biblia nos habla aquí a través de la experiencia de nuestro
hermano José y María, nos habla cómo es que el Señor, Dios Todopoderoso, marca el principio del Nuevo Testamento como también el principio de la libertad del pueblo judío y también de nosotros los gentiles. El nacimiento de Jesucristo, nos dice la Escritura, fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se justase se halló que había concebido el Espíritu Santo. La palabra desposamiento era apartado para el matrimonio. Y según las costumbres del pueblo judío, cuando la dama o el caballero eran apartados para el matrimonio, ya se tomaba como un hecho la responsabilidad de ser esposo y esposa, o sea, asumían la labor responsable sin juntarse, escúchenme, sin juntarse. ¿Por qué razón? Porque tenían que pasar una etapa de prueba, una etapa donde ellos tenían que ser conocidos por los padres, en otras palabras, por los futuros suegros, cada uno de ellos, los novios, si podemos decir la palabra, los novios, iban a aprender las costumbres del futuro esposo en el hogar de la familia de ellos. Entonces María le tocaba ir con los padres de José y José le tocaba ir con los padres de María para aprender las costumbres de ellos, para aprender cómo era su estilo de vida. Y de esa manera, pues, el pueblo judío no tenía los problemas que tenemos hoy día, que la mayoría de las personas que se van a casar no se conocen, ¿no? Y cuando llegan al matrimonio, de una manera sorpresiva, ellos dicen: ¿qué pasó? Yo no lo conocía de esta manera, yo no sabía cómo era, pero ahora, con la responsabilidad de haber firmado un pacto delante de Dios en unión para el matrimonio, no puede haber disolución, porque sería un pecado y una falta grave delante de Dios, y también una falta de seriedad a la familia con quien responsablemente delante de Dios firmamos ese convenio y ese pacto. Bueno, entonces María y José estaban desposados. María, su madre, con José, dice la palabra, antes que se juntasen, o sea, antes que se unieran, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pongámonos en el lugar de José. Pongámonos por un momento en cómo se llama, mirando los sentimientos, las emociones, los anhelos, los deseos de José. Por supuesto, nadie se casa para mirar solamente a la novia, o ninguna novia se casa solamente para mirar al novio. De hecho, hay una gran responsabilidad dentro de la familia, dentro del hogar, que el vínculo conyugal se debe realizar, y debemos considerar que en el momento que José se dio cuenta que María había concebido el Espíritu Santo, o sea, estaba embarazada, estaba encinta, se le notaba. Probablemente todos las actitudes de una mujer cuando está encinta, cuando está embarazada, se empezaron a mostrar ante la vida de José. Y él dice la palabra de Dios como era justo. La palabra justicia aquí, en la misma Escritura, no nos habla de un hombre perfecto, de un hombre que no cometía errores, de un hombre o una persona que era intachable en su totalidad. No tenía enojo, no tenía de repente momentos de cólera, momentos de debilidades. Sí, los tenía. La palabra justo aquí nos quiere decir claramente de una persona que responsablemente considera las cosas desde el punto de vista de la palabra de Dios. La palabra justicia tiene que ver con la responsabilidad que asume una persona
desde el punto de vista de la palabra de Dios. Yo camino bajo los reglamentos de Dios, yo camino bajo el testamento de Dios, las órdenes de Dios, trato de cumplir las cosas de Dios para no equivocarme en mi actitud, en mi relación con los demás. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre cuidadoso de sus sentimientos, de sus emociones, un hombre probablemente cauteloso en toda su manera de vivir. Por ello, eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí. Y él no quería infamarla, no quería escandalizar el hecho. Muy bien, vio a María encinta, no quiso afectar su integridad porque sabía que si él comunicaba probablemente la iban a agarrar a pedradas a María y le iban a dar muerte a María, porque esa era la costumbre del pueblo judío. Entonces él quiso dejarla secretamente, no quiso afectarla, no quiso actuar de una manera por sus emociones, por sus sentimientos, sino fue equilibrado, estaba actuando con la razón. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, los maridos, los esposos en el hogar. Cuando tu esposa se equivoque, te falle, tienes que ser equilibrado, pídele a Dios, clama a Dios para que Dios te dé sabiduría, para que Dios te dé tranquilidad, para que Dios te dé paz. Que en el momento que de repente una equivocación, una falla tú ves en la vida de tu cónyuge, entonces tú tengas la mesura necesaria, la tranquilidad necesaria para poder desarrollarte en esa vía. No actuar de una manera grosera, de una manera brusca, de una manera tirana y bueno, malograr los sentimientos y las emociones de los tuyos. Necesitamos entender eso y necesitamos comprender a José y también imitar a José. ¿Por qué José quiso actuar de esa manera? Primer punto, la Biblia dice porque era justo. Justo, vuelvo a repetir, temeroso de Dios, responsable con sus actos y no una persona que se deja guiar, se deja motivar por los impulsos correspondientes a un evento, a un hecho en esos momentos. Él se sentía traicionado, se sentía ofendido porque estaban separados por el matrimonio, pero sin embargo él no actuó de una manera vana. Él actuó de la mejor forma, de la mejor manera. Él quiso dejarla secretamente, no quiso ofenderla, no quiso afectarla. La pregunta es esta: ¿tanto amor tenía María para actuar de esa manera? ¿Tanto amor tenía a Dios para actuar de esa manera? Pues eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Que tengamos amor por Él, temor por Él, amor por los demás y no actuemos de una manera arrogante, despreciativa, de una manera grosera ante circunstancias que nos ofrece la vida en las relaciones interpersonales. Necesitamos comprender entonces que José quiso dejarla secretamente. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Escúcheme bien, del Espíritu Santo es. Escúcheme bien, pensando él en esto. La palabra pensamiento quiere decir tomar un hecho, un concepto, una idea, un sentir y estarle dando vuelta en el cerebro, recordando constantemente en ello. Déjeme decirle, esto no lo dejaba tranquilo a José. Estaba constantemente trayendo a memoria en el diario vivir: ¿cómo hago esto? ¿Cómo han afectado mis sentimientos, mis emociones? Y José era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo. Y Dios había escuchado su oración. Porque de una u otra manera nosotros, cuando enfrentamos, nosotros los mortales, cuando enfrentamos situaciones
duras, situaciones de lucha, de batallas en nuestro diario vivir, en el certamen de la vida, en la sociedad, en el trabajo, en la familia. De una u otra forma estamos pensando o desarrollando el sentimiento profundo de pedir auxilio, de pedir de repente ayuda de una u otra manera. ¿Y qué mejor si la pedimos a Dios? ¿Qué mejor si le expresamos a Dios lo que sentimos, cómo nos encontramos en tal o cual situación de la vida? Por ello necesitamos comunicarnos con Dios. Pensándole en esto, dice la palabra de Dios, aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En estos momentos, cuando él en sueños recibe el mensaje de parte de Dios, yo me imagino a José en esos momentos: yo estaba equivocado. José y María sabían las Escrituras. José y María sabían que a través de un mensaje profético por Isaías estaba exactamente profetizado, valga la redundancia, que a través de una virgen iba a venir el niño Jesús, el Salvador del pueblo de Israel. Vamos a mencionar Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. La profecía decía que una virgen iba a dar a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. José no había tocado a María. María no había sido tocado por varón. Y ellos sabían y conocían la palabra de Dios. Entonces José dijo: wow, entonces es el Espíritu Santo que ha puesto su parte para darnos al Emmanuel, al Dios eterno, al príncipe de paz, al Salvador del pueblo de Israel. Quiero decirte, amigo y amiga, que de esa manera terminamos esta secuencia, diciéndote que Jesús vino para salvarte a ti y para salvarme a mí. Jesús utilizó a María, Jesús utilizó a José y a toda su familia con el fin de darnos una vida con propósito, una vida diferente. ¿Qué le vas a decir tú al Señor? ¿Qué te parece si en este momento le dices: Señor Jesús, gracias porque tú un día viniste aquí a la tierra para salvar mi vida del pecado? Señor, perdona mis pecados y dame una vida diferente. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora ingresa a mi corazón y permite que yo pueda experimentar una vida a plenitud contigo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.